Buenos días, chicos, para todos nuevamente. Ya pues nos hemos saludado, entonces vamos a iniciar y muy atentos, por favor, a la pantalla, ¿listo? Muy atentos a la pantalla conforme a lo que pues van ustedes a ver, ¿sí? Para que puedan estar ahí bien concentraditos, ¿listo? Entonces, chicos, como están viendo ustedes en la pantalla, ¿verdad? La clase pasada iniciamos, bueno, antepasada, iniciamos un tema bien importante sobre los presidentes importantes y la estructura social en la Nueva Granada, ¿cierto? Pero ustedes, la clase pasada desarrollaron un taller y la clase antepasada, que fue hace 2 semanas, pues empezamos a estudiar todo sobre la cronología, una ubicación histórica sobre la Nueva Granada y como segundo proceso, ¿verdad? Que tuvo de conformación en relación a la nación colombiana, ¿no? Hasta el día de hoy para poder llamarnos República de Colombia, ¿no? Entonces, yo les había dejado un taller, ¿verdad? El cual decía, el siguiente taller se desarrollará en el espacio de la clase correspondiente al 5 de mayo del 2020, eso quiere decir que fue el miércoles pasado, con el objetivo de tener un trabajo base para que así la próxima semana, es decir, hoy, la clase sea desarrollada en vivo, Zoom, lo anterior entendiendo que es importante tener un espacio directo con el docente y compañeros de clase, como ya les había dicho hace un momento antes de iniciar a grabar la clase, ¿no? Y habíamos dejado un taller, primer punto. ¿Cuál era el primer taller? Escribir en el cuaderno la fecha y el siguiente subtítulo. Presidentes importantes y estructura social en la Nueva Granada, ¿cierto? Y dos, elaborar en una ficha bibliográfica la siguiente diapositiva. Si no se tiene fichas bibliográficas, se podía dibujar un cuadro con marcador en el cuaderno, ¿cierto? Y así digamos que dos diapositivas bien importantes, ¿verdad? Y cuarto era un subtítulo y quinto era hacer esta pirámide social de la Nueva Granada. ¿Listo? Entonces, muy bien, ya adelantaron trabajo. Entonces, quiero que por favor estén muy atentos, ¿listo? A la pantalla, ¿listo? Estén muy atentos a la pantalla y podamos entonces comprender esta temática, ¿listo? Entonces, chicos, cuando nosotros empezamos a hablar de la Nueva Granada, pues nosotros ya sabemos cronológicamente cuándo inició, ahí en sus apuntes, en su cuaderno debe estar, ¿verdad? Tienen algunas banderas de acuerdo a algunos nombres que tuvo la nación colombiana, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a estudiar dos presidentes. ¿Hubieron más, profe? Claro, hubieron más presidentes en la Nueva Granada, ¿verdad? Como así en la Gran Colombia hubo un presidente bien importante que ¿quién fue? A ver, Kenneth, a Simón ver. Bolívar. Sí, muy bien, excelente. Simón Bolívar. Listo, muy bien. Y había un vicepresidente, que ¿quién fue? Acuérdense que le estudiamos, Francisco de Paula Santander, ¿cierto? Kenneth, ¿vas a decir algo? General Santander. Muy bien, excelente. Y acuérdense, chicos, que pues el sueño, como se los había explicado, tal vez en el colegio o de pronto en nuestra primera clase de segundo periodo, el sueño del libertador Simón Bolívar se terminó, ¿verdad? O esa conformación de ese país, de la Gran Colombia, se terminó pues con base a su muerte, ¿no? Pero resulta que estos dos personajes que vamos a estudiar el día de hoy como presidentes en la Nueva Granada dejaron un legado bastante importante. Entonces, por eso son dignos de resaltar en esta mañana en el proceso de la Nueva Granada. Entonces, vamos a iniciar. A ver, Ivana Salomé, entonces vas a leer el primer
ítem o la primera característica que estás viendo en la pantalla, ¿listo? Entonces puedes activar el micrófono y la puedes leer. Se posesionó el 7 de octubre de 1332. 1832. Muy bien, excelente. Entonces vamos a tener que el primer presidente de la Nueva Granada, ¿verdad? Fue Francisco de Paula Santander. Y recordemos que este hombre no solamente perteneció a este contexto de la Nueva Granada, sino que vino también de la Gran Colombia, ¿no? Como un coayudante de Simón Bolívar, militar específicamente, hablando de esa independencia, digamos que tan anhelada por parte de esta población de la Gran Colombia y de la Nueva Granada en relación a España, ¿no? Entonces vamos a entender que Francisco de Paula Santander se posicionó como presidente el 7 de octubre de 1832. Si ustedes van ahí a tener, digamos que una ubicación, chicos, entonces este es el primer presidente de la Nueva Granada y vamos a estudiar qué legado dejó importante este hombre, ¿listo? Entonces vamos con María Alejandra, la segunda característica. ¿Listo? Instrucción pública. La educación debía ser la primera empresa del Estado. Muy bien, entonces vamos a resaltar desde Francisco de Paula Santander que un legado muy importante que él nos dejó y que se constituye hasta el día de hoy fue la educación pública. Si ustedes de pronto dan unas hojitas atrás, cuando nosotros estudiamos en el colegio sobre las características de Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, en Francisco de Paula Santander estudiamos sobre cómo este hombre fue el responsable y responsable positivamente, ¿sí? Hablándolo positivamente, de poder implementar una educación pública, es decir, gratuita, ¿verdad? En el ámbito de la Gran Colombia no se dio mucho, pero en la Nueva Granada al ser presidente sí se consolidó, ¿no? Entonces este hombre entendía que la parte económica que sustentaba a un país, y en este caso a la Nueva Granada, no eran tal vez algunas industrias o empresas, ¿verdad?, que se dedicaban a alguna determinada producción de algún, digamos que algún bien material o algún servicio, no, sino que él entendía que la primera empresa del Estado y la más importante y la cual realmente iba a generar dinero, pues eso se puede entender de dos maneras, ¿no? Era la ¿qué? La educación, ¿no? Número uno, este hombre lo pensaba desde la parte en cómo se podían formar la gente, ¿verdad? Las diferentes personas y podían a futuro desempeñar un cargo importante y asimismo tener, digamos que una vida sustentable en relación a su economía. Pero número dos también porque si se creaban diferentes formas de empleabilidad pública, ¿verdad? Que pudieran trabajar públicamente algunas personas, pues también iban a ganar un dinero, aunque pues vamos a entender que no del todo digamos que la educación pública es gratuita, ¿no? Tiene algunas partes, pues, en relación también a costos, ¿no? Tercer ámbito, vamos a ver, Paula, activa el micrófono y lees el tercero, ¿listo? Se fundaron escuelas, colegios y universidades. Ah, bueno, listo. Paula Isabela, sí. No les dije que Paula Andrea Bello. Listo, bien. Ya ahorita lees tú el siguiente, Paula Andrea. ¿Listo? Bien, Paula Isabela. Se fundaron escuelas, colegios y universidades. Esto con base, ¿verdad? A que fue, digamos que un despertar en la nación de la Nueva Granada, o este, digamos que contexto histórico en el cual se le empieza a dar una importancia tan irreal a lo que se consolidó como las escuelas, los colegios y universidades. Entonces es muy importante cómo Francisco de Paula Santander en la Nueva Granada le apuntó en su gobierno a poder, digamos que, darle honor, ¿verdad?, a la educación, pero más específicamente de las personas que se pudieran educar, ¿verdad? Habían muchas personas analfabetas. Profe, ¿qué significa analfabetas? Que no sabían leer ni
escribir, ¿no? Entonces es muy importante en este ámbito, ¿no? Ahora sí vamos con Paula Andrea Bello. Fomentó la industria del vidrio, hierro, papel y la exportación. Bueno, fomentó la industria del vidrio, hierro, papel y textiles, ¿no? Te adelantaste ahí, pero bien. Entonces vamos a comprender no solamente que Francisco de Paula Santander se enfocó en la parte de educación, ¿verdad? Sino que también se enfocó en la parte de productividad. ¿Qué era lo que predominaba más en la nación colombiana en aquel entonces en relación a algunos, digamos que, materias primas, ¿verdad? Para producir diferentes elementos en la economía colombiana, en este aspecto, pues la Nueva Granada, pero que también se relaciona con el último, ¿no? Y no solamente vamos a hablar del vidrio, del hierro, del papel y textiles, sino que vamos a hablar de la agricultura, ¿verdad? Paula, silencia el micrófono, por favor. Paula Andrea, ¿listo? Y también del tabaco, del algodón y del café, ¿no? Y recordemos que nosotros vivimos en geografía, ¿verdad? Que éramos el tercer productor de café a nivel mundial, ¿no? Entonces necesitamos también ver cómo esa riqueza colombiana siempre se ha categorizado en nuestro país y no desde hace poco, sino desde un proceso desde el siglo 19 de ese año, es 1800, y en específico cuando este hombre sube al poder en el año 1832, ¿no? Entonces lo vamos a entender desde ahí. Entonces, Francisco de Paula Santander, primer presidente de la Nueva Granada, ¿verdad? Le apuntó a la parte de la educación pública, en la creación de colegios, universidades, pensando en la población, ¿no? Pero también hablando de la parte económica en relación a industrias que tenían que ver con el vidrio, el hierro, textiles, el algodón, el tabaco, toda la parte de agricultura en nuestra nación, que es bastante importante. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Listo, muy bien. Vamos a avanzar con el segundo presidente que hubo en la Nueva Granada, ¿verdad? Y resulta que ustedes pues lo tienen en su cuadernito, ¿no? Ya hecho. Y fue José Ignacio de Márquez, ¿no? ¿Y qué pasó con José Ignacio de Márquez, profe? Pues vamos a entender que se posicionó como presidente en el año 1837. Recordemos que en la Nueva Granada se tenía un proceso no de 4 años como actualmente tal vez dura un presidente, ¿verdad? En su periodo de gobierno, sino que eran en relación a periodos entre 5 y 6 años, ¿no? Entonces esto es muy importante también. Por eso es que José Ignacio de Márquez es, digamos que, la continuidad de Francisco de Paula Santander, ¿no? Y hablamos aquí en un segundo ítem que fue el primer presidente civil. Recordemos que Francisco de Paula Santander fue el primer presidente, pero él había sido militar, él había sido soldado, él había pertenecido a las filas militares en relación a algunas batallas y guerras que se habían, digamos que, desarrollado para poder tener una libertad, ¿no? Por parte de los españoles. Y desde ahí que todavía no se habían terminado en 1810, ¿no? En el 20 de julio, sino que eso todavía continuaba, ¿sí? Y pues lo vamos a entender que este hombre fue un civil, ¿verdad? Es decir, era una persona que nunca tal vez había pertenecido a la parte militar o a la parte de estar en una guerra, pero sí había, digamos que sido formado en esta parte y fue el primer presidente de, digamos que a nivel no militar, sino civil, que tuvo la Nueva Granada. Entonces, esta parte civil y esta parte más social, más real por parte de él, pues asimismo iba a, digamos que a comprender la manera que él pensaba, ¿no? Y es como él pensaba de una forma demócrata, ¿verdad? Es decir, de una forma en la cual el pueblo tenía la facultad de elegir a sus representantes y no tal vez de imponerse algunos representantes a la fuerza, ¿no? Entonces es muy importante la democracia, ¿sí? Acuérdense de la palabra democracia, ¿no? Demos significa pueblo y cracia viene una palabra que significa kratos, que significa
estructura o poder, ¿no? Entonces, en conclusión diríamos que democracia significaría poder que recae sobre el pueblo, ¿no? Y civilista, pues en la parte social también, en la parte de los grupos, digamos que se conforman en una sociedad en este aspecto, él como un individuo más en la sociedad, pero con un legado importante como presidente, ¿no? Eh, Proteccionista económico, pilas, porque no había abandonado lo que Francisco de Paula Santander había hablado sobre tener un empeño no solo en la educación, sino también en la parte económica. Entonces siguió el aval de Francisco de Paula Santander en relación a algunas industrias, en relación a su producción, como lo vimos, ¿verdad? En la diapositiva anterior, sobre la parte de algodones, de café, de tabaco, de agricultura, muy importante en la nación, ¿no? Y por último, este hombre también tuvo, digamos que, un enfoque en la educación, pero no dejando a un lado lo de Francisco de Paula Santander, sino que lo enmarcó en el respeto por la Constitución y la República, en este caso la Nueva Granada, y entendiendo que la educación y la parte del trabajo eran fundamentales en una sociedad para que aquella sociedad, en este caso la Nueva Granada, pudiera mantenerse y avanzar. ¿Es claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Ninguna pregunta? Nada, nada. Listo. Muy bien. Y vamos entonces en la parte de la pirámide, ¿no? La pirámide que cada uno de ustedes, pues, esta pirámide que cada uno de ustedes pudo desarrollar en su cuaderno. Entonces, profe, ¿y eso qué significa organización social? ¿Qué significa la pirámide social? Significa la forma en la cual se organizaba políticamente o socialmente la Nueva Granada. Y estaba dividida aún, no había cambiado mucho desde la Gran Colombia, sino que proseguía, digamos que esta parte, ¿sí? Y lo vamos a comprender desde, número uno, ¿quiénes son? A ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes están en el pico de la pirámide? Peninsulares. Muy bien. Nasli, los peninsulares. ¿Y quiénes eran los peninsulares, Buitrago? Criollos. No. ¿Quiénes eran los peninsulares? Españoles. Muy bien. Excelente. Eran un nombre que también recibían. ¿Quiénes? Privilegios ocupando otra. Muy bien. Altos cargos de gobierno. Entonces vamos a comprender que los peninsulares eran aquellas personas, ¿verdad? Los cuales eran nacidos en España. Eso quiere decir que eran hijos, ¿verdad? Valga la redundancia, de españoles, pero que estos posiblemente padres de estos personajes, de estos peninsulares, pues eran de familias adineradas. Y no solamente hablamos de eso, sino también de la palabra peninsulares, porque existe la península ibérica, y la península ibérica en España, perdón, en Europa, conforma los países de Portugal, España, ¿no? Entonces lo vamos a tener desde ahí, ¿no? Y pues, ¿quiénes eran los que estaban en el pico de esta pirámide? Pues los españoles. O sea que vemos que todavía se mantenía una forma de sometimiento, tal vez no de una forma tan excesiva o tan grande como en la Gran Colombia y tal vez antes de la Gran Colombia, pero sí todavía se desarrollaban algunos cargos en la Nueva Granada por españoles, ¿no? Criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Eran ¿quiénes? Los hijos de los españoles nacidos Los hijos en de los América. españoles. Muy bien. América. Hijos de españoles que habían nacido ¿en dónde? En América, ¿verdad? Y eran hacendados. Posiblemente ellos tenían algunas propiedades, ¿verdad? Les pertenecían algunas, digamos que tierras, también algún ganado, ¿verdad? Eran hacendados, pero ellos tenían menos derechos políticos que los peninsulares, es decir, que los españoles, o sea que había una forma, ¿verdad? De tal vez de privilegios, ¿verdad? Que si tenían más dinero, pues así mismo tenían sus derechos o todos sus derechos, y entre menos dinero, pues asimismo no habían
digamos que, privilegios en sus derechos, y asimismo si vamos bajando, pues llegamos casi que a la esclavitud, ¿verdad? Y llegamos a las peores condiciones que podían estar algunos seres humanos, porque no importa si son peninsulares, criollos, mestizos, indígenas y negros, todos somos, o bueno, en aquel entonces todos eran ¿quiénes? Seres humanos, ¿no? Sin importar en qué fase o qué nivel de la organización social estuviesen, ¿no? Mestizos. Resulta que la palabra mestizos significa mezcla. Entonces, por eso es que aquí hablamos de que fueron aquellos grupos que surgieron entre la unión, ¿entre quiénes? De la unión entre quiénes? Entre los grupos étnicos, ¿verdad? Y los comerciantes. Pero esto lo vamos a hablar, chicos, más específicamente entre cómo fue la unión entre españoles, ¿verdad? Y la unión entre esos grupos étnicos de la Nueva Granada que todavía existían. ¿Cuáles, profe? Hablamos de los indígenas y de los negros. ¿Es claro hasta ahí? Los mestizos, el mestizaje, ¿qué significa mestizaje? Significa mezcla. Es decir, fue la unión, ¿verdad? Entre aquellos peninsulares españoles, ¿verdad? Con los indígenas y negros, ¿verdad? Y como resultado, pues desde allí, digamos que esto a nivel, digamos que social, pues se entiende de una manera en cómo se dio resultado a las nuevas, digamos que castas coloniales, ¿verdad? Que se empezaron, digamos que también a formar, ¿no? Y hablamos de los indígenas y negros, bueno, y pilas porque los mestizos no estaban tan alejados de los criollos, ¿verdad? Porque ellos también tenían una parte de recursos económicos, porque digamos que eran como los empleados de los criollos, ¿me hago entender? Porque ellos eran la parte de los comerciantes que a su vez también desarrollaban esa parte, pero la artesanía también, o sea, trabajaban en relación a la mano de obra en producción a esta parte, ¿no? De posiblemente, ¿por qué no? A los diferentes, digamos, a lo que le apuntó Francisco de Paula Santander y el presidente Márquez en relación a, digamos que al tabaco, a la agricultura. Entonces, ¿por qué no pudiésemos decir que aquí estaban inmersos? Indígenas y negros realizaban los trabajos más pesados. Claro que sí, que era la agricultura y la minería, ¿no? Entonces lo vamos a comprender desde ahí, ¿no? Entonces esto no cambia mucho de pronto los indígenas y negros desde la Gran Colombia, porque por ejemplo ellos sacaban el oro de los ríos, ¿no? Y eran lo que ellos digamos que los negros específicamente categorizaban o llamaban como las mazamorras. Sí, que esa palabra tal vez ustedes la han escuchado que es como un estilo de sopa, ¿no? Pero esa mazamorra, que también tiene un nombre como de mazmorras, pues eran los lugares en los cuales ellos iban a sacar el respectivo oro, ¿no? Entonces lo vamos a entender desde ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? Listo, muy bien, chicos. Entonces, como ya han desarrollado la actividad, ¿verdad? Ya han desarrollado la actividad de hacer las dos diapositivas bien bonitas y la pirámide también. Entonces, ninguna pregunta, nada, nada. Todo claro, listo, muy bien, excelente. Entonces, ¿qué van a hacer? Me van a enviar la foto, ¿verdad? La evidencia o dos imágenes o tres imágenes, las que ustedes pues se les vayan, en relación a que me deben demostrar las dos diapositivas de los dos presidentes. ¿Listo? Francisco de Paula Santander y de Márquez y la pirámide. ¿Listo? Le van a tomar entonces foto, por favor, y me la envían al correo. ¿Listo? ¿Cuándo, profe? Ya. ¿Listo? Ya mismo. ¿Listo? Porque ya lo tienen hecho desde hace 8 días, ¿no? Entonces ya me hacen el favor y entonces pues lo único que faltaba en esta clase era la enseñanza, ¿no? La explicación. Y pues como todo está entendido, entonces por favor me van a enviar rápidamente al correo las tres imágenes, por favor, para asimismo asignarles la primera nota de historia en el segundo periodo. ¿Es correcto hasta ahí, chicos? Profe, yo Dime. ya había enviado la evidencia. Sí, reenvíamela otra vez, por favor. O sea, reenvíame el Bueno, correo. Reenvíame sí, el correo. señor. Ahí como ya lo tienes guardado, entonces reenvíame solo el correo. Sí, señor. ¿Listo?
Muy bien, Santiago, ¿listo? Entonces, chicos, me alegro de estar con ustedes, les bendigo grandemente, chicos. Entonces, vamos a finalizar la reunión para que puedan enviarme las evidencias, por favor, y les envío ahí mismo su nota. ¿Listo, chicos? Entonces, un saludo para todos ustedes, para los que se conectaron, muy bien, muy juiciosos, y a sus padres también por la colaboración. ¿Listo, chicos? Entonces, Dios les bendiga y yo veré. A trabajar, por favor, y a ser 10 veces mejores. Los quiero mucho, chicos. Chao. Dios les bendiga. Chao. A ver, despídense. Pueden Chao, activar el profe. micrófono, que se escuchen ahí sus voces. Chao, Listo, profe. chao, Chao, chao. Los profe. quiero. Lo quiero, profe. Venga. Yo también los quiero. Chao. Chao, Dios les profe. bendiga. Chao, campeones. Chao. Chao, profe. Envíenme en el correo, ¿listo? Chao, muchachos.